Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de identidades trigonométricas. Espero les sirva y les sea útil para que puedan resolver estos ejercicios que se presentan sobre todo en precálculo y que en mate 1 tal vez pueden representar un dolor de cabeza. Entonces espero estos tips les puedan servir y puedan así mejorar sus calificaciones, que es el principal objetivo de estos videos. Bueno, pues para empezar, les voy a recomendar que busquen identidades trigonométricas en Google y después de eso van a meterse a la página del TEC de Monterrey, en donde van a aparecer las fórmulas más comunes con las que van a resolver este tipo de ejercicios. Así para empezar y que se dé una idea, vienen identidades básicas y vienen algunas identidades que son con base a fórmula. Eh, Ahorita les quiero presentar una técnica de comprobación muy útil. Por ejemplo, para grabarse qué significa cada una de las identidades que son seno, coseno, tangente, cotejante, secante y cosecante, hay un truco muy sencillo pero muy útil y vamos a escribir ca, co, ca, hielo, hielo y vamos a hacer a la inversa, hielo, hielo, ca, co, ca, co. Ahora vamos a ver el significado de cada una de estas abreviaciones. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, que son los que conocemos cuando estamos hablando del triángulo. Y si por ejemplo estamos sacando el seno, sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Ok, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, el inverso de tangente es cotangente. Luego el inverso de coseno es secante y el inverso de seno es cosecante. Muy bien, ahora ya tenemos las fórmulas de cada una de las identidades básicas. Ya nada más falta ver para qué me sirven. Todo esto es para comprobación y cuando estás haciendo identidades es muy útil utilizar estos trucos para poder llegar a la solución. Con esto te das una idea de por dónde te tienes que ir. Ok, ¿para qué me sirven? Por ejemplo, yo tengo tangente es igual a seno entre coseno. Correcto. Ahora sustituyo los valores de seno, coseno y tangente en base a las fórmulas que vimos en la tablita de coca, coca, hielo, hielo. Por ejemplo, tangente sabíamos que era cateto opuesto entre cateto adyacente, igual a seno, que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, entre coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Muy bien, cateto opuesto por hipotenusa, hipotenusa por cateto adyacente, se va a la hipotenusa y nos queda cateto opuesto entre cateto adyacente igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, aquí tenemos una forma útil de utilizar estas fórmulas y cómo pudimos llegar a la fórmula de tangentes igual a seno entre coseno. Y realmente así es como salen todas las fórmulas, es nomás ponerse a jugar con estas igualdades y como es matemática todo tiene que estar perfectamente cuadrado y es lo interesante de esto. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, tangente de un ángulo más el cotangente de un ángulo es igual a secante de un ángulo por cosecante de ese ángulo. Muy bien, este es el inicio y yo tengo que comprobar que es igual a esto, que es la base. Cuando estamos hablando de identidades trigonométricas es lo que se hace. Tenemos una fórmula inicial o una identidad inicial, tenemos una final y tenemos que comprobar con identidades, con pasos lógicos, que se puede llegar de esto a esto. Muy bien, ahora comenzamos. Sabemos que tangente es igual a seno entre coseno. Muy bien, entonces vamos a empezar. Seno del ángulo entre coseno del ángulo. Sabemos que esto es igual al primer término que es tangente. Muy bien, y con tangente es lo mismo, es igual a coseno entre seno. Estas fórmulas se pueden comprobar igual como el ejercicio anterior que les mostré. Y ahora esto nos ayuda para sacar, con esto sacamos un común denominador, que es coseno por seno. Si dividimos, tenemos que seno cuadrado más coseno cuadrado, que es igual. En las fórmulas de la página que les dije del TEC de Monterrey de identidades trigonométricas, viene una fórmula que es la principal, que nos dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces se iguala
1 entre coseno por seno, y este resultado es precisamente la inversa de la solución a la que tenemos que llegar. Por lo tanto, tenemos la solución final. Así es de sencillo. Muy bien. Ok, vamos a hacer un siguiente ejemplo para que quede totalmente claro. Y si no queda totalmente claro, les recomiendo que acudan al Centro de Éxito Estudiantil, en donde les podemos brindar asesorías y les podemos ayudar a mejorar su rendimiento. Si tienen alguna duda, vale la pena que asistan. El segundo ejemplo que vamos a hacer dice 1 entre secante cuadrado de un ángulo es igual al seno cuadrado de un ángulo por el coseno cuadrado de un ángulo, esto más el coseno a la cuarta de ese mismo ángulo. ¿Ok? ¿Por dónde empezamos? Empezamos a querer deducir. Lo que podemos hacer es obtener un común denominador, que es un coseno cuadrado, para empezar, sabiendo que tenemos un término en común. ¿Esto para qué? Para buscar que en un término nos quede seno cuadrado más coseno cuadrado, que es precisamente lo que se busca. Si yo tengo este común, sabemos que lo multiplica seno cuadrado y este más coseno cuadrado. Y como el ejercicio anterior nos indicó, la misma fórmula se aplica y sabemos que esto es 1. Entonces nos queda que es igual a coseno cuadrado, muy bien, y que ese coseno cuadrado es la inversa exactamente de 1 entre secante cuadrado del ángulo. Entonces, por medio de esta fórmula, así podemos llegar a esta solución inicial, que es la que estamos buscando. Y ejercicio resuelto. Les sigo repitiendo, acudan al Centro de Éxito Estudiantil, en donde les podremos brindar asesorías. Gracias, es todo por hoy.